Muy buenas noches, bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Hoy jueves 30 de noviembre del año 2023. Le damos gracias al Señor por permitirnos reunirnos, algunos a la distancia, algunos aquí presentes, con la finalidad de hablar de las cosas del reino, hablar de las cosas más importantes de este día. Le damos gracias a Dios por las bendiciones recibidas en este día. Le damos gracias a Dios por su cuidado, por su sustento, por su amor, por todas las cosas que nos ha permitido desarrollar el día de hoy, sean las circunstancias que sean. Si han sido circunstancias de alegría óptimas, gloria a Dios. Si han sido tiempos de dificultad, circunstancias adversas, quizás enfermedad, le damos gracias a Dios porque aún en medio de esas cosas, Dios siempre está tratando de mostrarnos algo. Le damos gracias a Dios por estos días. Estamos a 30 de noviembre, prácticamente estamos a un mes de terminar este año y empezar el siguiente año. Gracias al Señor por estos días de frío, de lluvia. En algunos lugares quizás esté nevando en las partes altas. Le damos gracias a Dios porque todo esto está conforme a lo que Dios ha establecido para nosotros. Alguna ocasión hemos hablado de que la noche y el día tienen una razón de ser. El sol y la luna tienen una razón de ser. Las estaciones tienen una razón de ser. En ocasiones a algunas personas les he preguntado, o cuando aludimos o tocamos el tema de Dios, y algunos de ellos están dudando de que Dios existe, de la manifestación de Dios, de la presencia de Dios en sus vidas. Hay ocasiones en que yo les pregunto, ¿se ha dado cuenta usted de que el día es día y la noche es noche? ¿Se ha dado cuenta usted de que la luna tiene un ciclo llamado ciclo lunar, que es de aproximadamente 29 días? ¿Se ha dado usted cuenta de que el sol tiene un ciclo que para nosotros llamamos es un año, 365, 366 días? ¿Se ha dado cuenta usted que las estaciones siempre, sin falta, básicamente son las mismas? Es decir, después del verano no viene la primavera y antes del otoño no está el invierno. Todo tiene un tiempo perfecto. Y cuando yo les pregunto, ¿usted cree que eso es producto del azar? Simplemente hay cosas que no podemos en nuestra mente humana alcanzar a comprender o a entender. La inmensidad del universo. Aquí mismo, en nuestro planeta, en la Tierra, no alcanzamos a entender todos los misterios que el Señor guarda y que en ocasiones le place a Él y le satisface compartirlos con nosotros. Ciertamente también el Señor dice que todo pasará un día. Todo, absolutamente todo. La vida como la conocemos pasará. Pero hay algo que el Señor deja en claro y dice, pero mi palabra no pasará, sino que permanecerá por siempre y para siempre. Es una aseveración tan contundente, pero mi palabra permanecerá por siempre y para siempre. Por eso al empezar esta tarde he dicho que es la parte más importante. Si la palabra de Dios es lo que va a permanecer para siempre, la invitación del Señor es para que atesoremos su palabra, para que conozcamos su palabra, para que reflexionemos en su palabra, para que en la medida que la estudiamos, reflexionamos, oramos y le conocemos, la promesa del Señor dice que Él nos revelará los secretos
más íntimos de su corazón. No es sencillo guardar esta posición para creer en Dios, y menos en un mundo tan convulsionado como en el que estamos viviendo, en el que las cosas han cambiado sustancialmente de generación en generación. A veces pensamos que generaciones anteriores fueron mejores que estas, o que nuestra generación es mejor que la de ahora. Simplemente son tiempos distintos. También hemos comentado que para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, no están pasando tiempos sencillos, no son fáciles para ellos. Están inmersos en un ataque permanente que cautiva sus mentes, sus corazones, que va cauterizando sus conciencias. Y como dice la palabra del Señor, que en los postreros tiempos llamaríamos bueno a lo malo y malo a lo bueno. Pero la palabra del Señor marca las cosas que Él desea conforme a su corazón. Marca claramente cuáles cosas son agradables para Él y cuáles no lo son. Yo sé que el caminar no es fácil en el día a día, pero oremos al Señor en su infinita misericordia, que Él nos sostenga, que Él nos guíe, que Él nos dé entendimiento, que Él nos dé comprensión, y que en la medida que esto ocurre seamos testigos verdaderamente de que Él es Dios, fuerte, poderoso. Él es nuestro protector, nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, nuestro restaurador, Él es absolutamente todo, aun cuando no pueda entenderlo y comprenderlo. Le damos gracias a Dios por tantas y tantas bendiciones que derrama a cada instante sobre la vida de todos y cada uno de nosotros. No hay uno solo. En esta semana hablaba con alguien y decía, yo creo que a mí sí Dios me quiere porque puedo ver algunas ocasiones en que Dios se ha manifestado en mi vida. Déjeme decirle que Dios siempre se está manifestando en nuestra vida, en cada momento, en cada instante, de múltiples formas, de múltiples maneras. Pero tengo que quererlo, tengo que desearlo, tengo que creerlo. La palabra de Dios dice, porque para el que cree todo le es posible. Para el que cree todo es posible. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, poder hablar de tu palabra, poder exclamar tu palabra, poder proclamar tu palabra, poder transmitir, comunicar tu palabra. Gracias porque muchos de nosotros hoy entendemos que nos ha sacado de la ignorancia, nos ha sacado de la oscuridad, nos ha sacado de la falta de entendimiento. Y comprendo que al decir esto, puedo ver que antes, aunque no lo pareciera, mi vida estaba vacía y llena de oscuridad. Parecía no tener un rumbo y un objetivo definido. Mas cuando tú apareces en la vida de todos y cada uno de nosotros, las cosas toman otro cauce, tienen otro curso, y entonces tú desarrollas en nosotros, oh Dios, la confianza de saber que tú eres Dios. Tú, Señor, desarrollas y aumentas la fe en nosotros, de saber que tú tienes buen cuidado de nosotros y que tienes para nosotros prometida una vida eterna, y has dejado testimonio de ello. Te damos gracias, gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en forma de hombre, teniendo naturaleza divina, y lo enviaste, Señor, por rescate de nosotros. Tu palabra dice, para que ninguno se pierda,
para que ninguno se pierda. Tu palabra dice que el sol sale para buenos y para malos. No escatimas, Señor, y que tú, Señor, nos das a todos conforme a tus propósitos. Perdónanos, Dios, si a veces nos gana nuestra naturaleza humana y deseamos cumplir nuestros propósitos. Mas, Señor, como levantaba su voz el apóstol Pablo hacia ti, no me des de más, Señor, para que yo de ninguna manera me olvide de ti, pero tampoco me pongas en escasez y yo pueda blasfemar tu nombre. Dame comprensión y entendimiento de que tú me das justo lo que yo necesito en el día a día, Señor. Y permítenos ser agradecidos por todo lo que tú nos has dado, por todo lo que nos das y lo que nos seguirás dando. Y no estoy hablando necesariamente de cosas materiales, aunque también van incluidas. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, dirija esta reunión. Te doy gracias por la vida de todos mis hermanos, de todos aquellos que nos están escuchando, que nos están acompañando en este tiempo. Pon, Señor, en ellos un deseo de buscarte. Como decía tu siervo, el profeta Jeremías, cuando él pasaba por situaciones difíciles y elevaba su voz y decía que no entendía por qué tenía que pasar por esas situaciones tan difíciles, incluso llegando a exclamar, mejor mátame, Señor. Pero al venir el tiempo de razonamiento y de cordura, Jeremías se expresaba y decía que tú, Señor, habías puesto un fuego en su corazón que no lo podía contener. Ese mismo fuego, Señor, pon en cada uno de nuestros corazones. Ese fuego de desearte en nuestra vida, ese fuego de desear tu presencia, ese fuego de buscarte apasionadamente. Y sabemos que esto es a través de tu palabra. Despierta en nosotros, oh Dios, ese anhelo constante de buscar y conocerte. Porque sabemos que al hacerlo, Señor, tú te complaces y te agradas. Y al hacerlo, cumplimos lo que está expresado en tu palabra, Señor, que tú nos formaste para hacer gloria tuya, oh Dios, y que fuéramos gloria y alabanza para ti, bendito Dios. Te damos las gracias. Y háblanos, Padre. Háblanos a través de tu Espíritu Santo. Incluso, Padre, en aquellos que han caminado y tienen una falsa concepción de lo que es el Espíritu Santo y lo encajonan pensando que simplemente se reduce a algo. Muéstrales, Padre, como tu palabra dice en el libro de Isaías, cuando hablabas y profetizabas sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y decías que tu Espíritu estaría sobre él, pero también vendría sobre él el espíritu de entendimiento, el espíritu de conocimiento, el espíritu de sabiduría, el espíritu de discernimiento. Padre, no alcanzamos a entender todo lo que tu Espíritu Santo puede hacer en la vida de nosotros. Ayúdanos a comprender que eso empieza transformando nuestras mentes y nuestros corazones, buscando ser agradables ante ti. Te pedimos que bendigas este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y bien, pasamos a nuestra proclamación, como lo hemos venido haciendo. Solo le doy hacia arriba a Víctor, porque se apagó. Perdón, es que el apuntador se puso en negro y gracias.
Bien, pasemos a nuestra proclamación, esta proclamación que la hemos estado haciendo durante nuestras 2 últimas reuniones. Tienen una inicial en donde están expuestos los versículos, y en esta parte únicamente aparece la proclamación haciéndola personal. Se las he compartido también, los versículos vienen en la parte superior por si usted quiere ir a buscar un poco más. Hoy declaro, oh Dios, que mi fe se fortalece al escuchar tu palabra. Hoy declaro que mi fe se fortalece, Señor, al escuchar tu palabra. Y con ello soy consciente de que mi confianza está en ti y en nadie más. Y en ti encuentro la fuerza y la esperanza del día a día. En este día, Señor, afirmo que tus planes para mí son de bien, permanentemente de bien y no de mal, y que mi esperanza está en ti, y que tú tienes un propósito divino para mi vida. Decido confiar en ti, oh Dios, en todo momento. Mi confianza no está en las circunstancias, no está en las cosas que yo puedo palpar o tocar, no está en la satisfacción de los bienes materiales, sino que mi confianza está en ti, en el Dios eterno, porque tú eres mi fortaleza constante. Yo declaro, Señor, que la paz que tú das sobre todo entendimiento va más allá de mi comprensión humana. Te pido que guardes mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Mi confianza, Señor, está en la paz que solo tú puedes darme. Y hoy me comprometo a ser transformado por la renovación de mi mente. Tú estás obrando en mí, guiándome conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor y déjeme compartirle en esta semana, tuve la oportunidad de escuchar una disertación refiriéndose al presidente Lincoln de Estados Unidos. Ustedes saben que él fue presidente alrededor de 1860, 62, no recuerdo exactamente el periodo, pero siendo presidente de Estados Unidos estaba viviendo un conflicto interno. Había un conflicto armado entre los del norte y los del sur. Se decía que el ejército del sur era un ejército muy bien organizado, a diferencia de los del norte. El ejército del sur empezó a avanzar, habiendo llegado incluso muy cerca a Washington, D.C. Les separaba un río que está ahí y solamente tenían que atravesarlo para tomar la ciudad y con ello haber declarado la victoria para este ejército. El lugar se llama Antietam. Y lo que quiero yo señalarles a ustedes, y aquí empieza parte del mensaje, es que se dice que sabiendo que el ejército del sur estaba a punto de atravesar el río para tomar la ciudad, el presidente reunió a su gabinete. Y parece ser que hay una versión como la siguiente: vamos, señores, vamos.
Estoy agradeciendo a Dios por la victoria. Ha sido el deseo constante de mi corazón y probablemente también el de los ciudadanos de este país que esta unión sea preservada. Y luego dice, Dios ha cumplido mi deseo. No importa cómo lo hizo, pero lo ha hecho y estoy agradecido con Él. Estoy agradecido con Él. Y al haberse detenido el ejército del sur, al no haber cruzado el río, al no haber tomado la ciudad, esto significó una victoria. Dice que al llegar estas noticias de que ellos habían tenido éxito, el presidente los volvió a reunir y les hizo una declaratoria como la siguiente: Dios Todopoderoso ha concedido esta victoria a nuestro ejército. Gloria a su nombre. Que esta gran victoria sea un recordatorio humilde de agradecimiento a Dios y de admiración al hombre. Recuerden siempre la omnipotencia de Dios y pónganse de rodillas en humilde gratitud por esta gran liberación. Hay un versículo en la palabra de Dios que dice que si Cristo no es el que guarda la ciudad, en vano vigilan las autoridades, en vano se esfuerzan. Que si Dios no es el que gobierna un país y lo hacen los hombres, el fin, en la mayor parte de los casos, no es algo bueno para esa nación o sociedad. Estamos hablando de un presidente alrededor del año 1860. Hoy sabemos que ese país actualmente, aunque hacen un juramento sobre el libro de la vida, sobre la Biblia, ya no se siguen los mandamientos y los principios que Dios estableció. Y esto me lleva al primer punto a considerar. Esta es la declaratoria de un presidente. Esta declaratoria la está escuchando su gabinete y esta declaratoria fue del conocimiento de los ciudadanos y en la que el punto principal es agradecer a Dios, postrarse ante Dios, humillarse ante Dios y levantar nuestra oración a Dios. Para nosotros el mensaje es muy contundente. Queremos ver que las cosas en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, son más llevaderas o son mejores. En esta declaratoria lo reafirma. Esta declaratoria es muy parecida a Segunda de Crónicas, número 7, versículo 14, en el cual Dios está hablando en un tiempo y un momento determinado, pero ese tiempo y ese momento determinado sigue siendo vigente el día de hoy para nosotros. Dios expresa y dice, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se postraren ante mí, se humillaren ante mí, si clamaren a mí y si se apartaran de sus malos caminos, yo escucharé desde el cielo
miraré y sanaré su tierra. Se parece tanto la declaración a la exhortación de Dios. Y para nosotros es un recordatorio constante en donde parece que las cosas en el día a día pueden llevarnos a un punto de incertidumbre, a un punto de insatisfacción, a un punto de tristeza, a un punto de ansiedad o de depresión. El recurso de la palabra de Dios viene como un bálsamo a nuestras vidas para darnos sanidad, para aliviar y aligerar nuestras cargas. Pero la pregunta es, ¿lo creemos o no lo creemos? ¿Lo cree usted o no lo cree? ¿Qué necesita hacer alguien que está desesperado, cualesquiera que sea la situación? Con muchos de ustedes que he tenido la oportunidad de poderles ofrecer mi servicio como médico, siempre hay una exhortación para decirles, ore a Dios, pídale a Dios en la intimidad de su habitación. Si le es posible, arrodíllese junto a su cama y derrame su corazón en aquello, cualesquiera que sea la circunstancia en ese momento. Si es una circunstancia de gozo, de alegría, si es el nacimiento, por ejemplo, de un hijo, arrodíllese y dele gracias a Dios. Si es otra cosa que le proporciona a usted satisfacción, lo ascendieron de trabajo, le dieron un bono, quizás sus hijos tienen reconocimientos en las escuelas, no lo sé, hay tantas cosas. De ninguna manera se olvide en un momento determinado de ir a la intimidad y decirle gracias Dios, gracias Dios. Puede ser entrando a su carro, tomar un tiempo, respirar y decir gracias Dios, gracias Señor, gracias porque puedo ver tu mano permanentemente en todo momento. Y si está usted pasando, por el contrario, en situaciones de dificultad, cuanti más razón para ir delante del Señor, para que usted le exponga, como ir como ante un juez y exponerle su problemática, exponerle su situación. Esta declaratoria, cuando el presidente pensó que el ejército del sur iba a tomar la ciudad y de que iban a perder la guerra, los del norte contra el sur, él oró, se humilló y clamó a Dios. Por supuesto que conocía la palabra de Dios. Nuestra exhortación es, tiene que conocer la palabra de Dios para que el recurso esté ahí en el momento en que usted lo necesite. Quisiera tener la capacidad para poder dimensionarle ese momento al cual se está refiriendo este pasaje del presidente Lincoln. Porque para muchos puede ser intrascendente. Bueno, pues es un hombre que se arrodilló y le pidió a Dios, pero igual iba a ganar la guerra. Ese es el punto. El punto relevante es, clamó a Dios y Dios lo escuchó. Clamó a Dios y Dios lo escuchó. Y pudo no haber ganado la guerra, pero seguramente Dios tenía algo preparado más adelante. A veces no entendemos la situación por la que estamos pasando, no la comprendemos, no tenemos la paciencia ni la tranquilidad para dimensionar y comprender por qué están sucediendo determinadas cosas. Pero Dios sí lo sabe y nos permitirá ver la respuesta para que en un momento determinado nosotros podamos decir, ya entendí, ya entendí. No entendía, pero ya entendí. Quizás el Señor nos lleve a hacer un recuento de nuestra vida
en un momento determinado en el que podamos voltear hacia atrás para saber que Él siempre ha estado tratando de hacer sus propósitos y su voluntad en nuestra vida, a pesar de que nosotros tenemos otros propósitos y queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Hoy vivimos en un mundo en el que todo el mundo vivimos acelerados. Todo mundo tenemos problemas. Todo mundo pasamos por dificultades, por aflicciones. Y sabe que cuando pasamos por problemas, por aflicciones, somos particularmente más sensibles a tomar decisiones que van a impactar nuestra vida de manera no favorable. Y que probablemente llegue un tiempo en el que podamos decir, si lo hubiera pensado un poco más, si hubiera reflexionado un poco más, si hubiera analizado un poco más la situación, si hubiera esperado un poco más para tratar de comprender la voluntad de Dios, es probable que las cosas hubieran cambiado. Y eso ocurre muy a menudo, frecuentemente. En mi área médica, Dios me permite ser testigo de situaciones que a veces no puedo comentar y no puedo opinar y me las tengo que guardar. Si hay alguien que puede estar en una situación desesperada, es alguien que está enfermo. Hablando de una enfermedad física. Y cuando alguien está pasando por un problema de enfermedad física, no razona, no piensa, solamente su mente está abierta para escuchar palabras que le den una promesa, aunque esa promesa no sea real ni sea verdad. Vivimos en un mundo en el que cuando no conocemos a Dios, el hombre siempre está tratando de sacar provecho de sus hermanos, de las personas que le rodean, para su propio beneficio, sin importarle necesariamente la afectación que pueda tener sobre otros. Dios tiene que trabajar, porque eso es lo que tiene que movernos. Y cuando podamos comprender y cuando Dios esté trabajando en nuestra vida, eso nos tiene que llevar necesariamente para exponer la verdad, para ayudarle a las personas a que tomen mejores decisiones. No siempre esto es una garantía. No puedo entrar en detalles, pero de repente vemos pacientes que quizás en el momento en que les hicieron un diagnóstico, si se hubieran atendido, ellos hubieran cambiado la historia de su padecimiento y la historia de su vida y los problemas que esto trae por consecuencia. En mi área particularmente, a veces las personas expresan o dicen, es que hay una persona en tal lugar de la República Mexicana que da un tratamiento y la gente se cura. Y tristemente, con el paso del tiempo descubrimos que muchas de esas personas no tienen ningún temor de Dios, no tienen escrúpulos y solo viven de la falsa fe de las personas que depositan su confianza en ellos. No podemos hacer nada, pero podemos seguir proclamando y exponiendo la palabra de Dios. Esa sí es una responsabilidad. Y en la medida que esa palabra pueda hacer mella, pueda hacer efecto en esas personas, seguramente eso traerá un momento de lucidez y de entendimiento que les ayudará a tomar mejores decisiones. Quizás esas decisiones no van a ser conforme al deseo de sus corazones. Y es ahí cuando Dios permite hacernos sensibles para comprender y simplemente agradecerle a Él. Agradecerle en todo tiempo y en todo momento.
médicamente, cuando alguien está deprimido, angustiado, tiene cambios en su cuerpo, les duele la cabeza, no tienen hambre, empiezan a sudar, tienen palpitaciones, no pueden dormir, tienen insomnio, y esto los lleva al día siguiente a estar como desvelados, no pueden pensar, no pueden razonar. Y espiritualmente, recuerde, Dios tiene un plan y un propósito para nosotros, pero hay alguien que está en contra de Dios, que está pendiente, está listo para actuar y llevarnos a tomar decisiones que al final van a ser muy dolorosas para nosotros. Quizás esto podríamos entenderlo un poquito más en relación a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él es bautizado, y después de ser bautizado por Juan el Bautista en agua, Él se va al desierto por 40 días y 40 noches. Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Previamente dice aquí, estaba lleno del Espíritu Santo. Y una vez lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. En Lucas 3:21 dice que cuando todo el pueblo se bautizaba, también nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. Y luego dice, y orando el cielo se abrió. No era nada más un mero acto en el cual fue bautizado en las aguas, sino que dice que mientras estaba siendo bautizado, estaba orando y el cielo se abrió. Para nosotros, ese es el punto. Orando en todo tiempo, en todo y por todo, es la exhortación del Señor. Orar permanentemente. Ore si despierta y dele gracias a Dios. Ore si está a punto de dormirse. Ore si usted tiene alimento ese día para su casa. Ore si usted puede fisiológicamente satisfacer todas sus necesidades. Ore y dé gracias a Dios si usted tiene un trabajo. Ore y dé gracias a Dios a cada instante y a cada momento. Orando en todo tiempo. Nuestro Señor estaba siendo bautizado y dice aquí, y orando. ¿Y cuál fue lo siguiente que ocurrió al estar siendo bautizado y al haber estado orando? Dice, el cielo se abrió. El cielo se abrió. ¿Y qué es lo siguiente que sucede? Dice, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. No sabemos si fue una paloma, dice, como una paloma. Y se escuchó una voz en el cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia, en ti me complazco. ¿Qué sucedió antes de que nuestro Señor fuera a la prueba? Fue lleno del Espíritu Santo. ¿A qué nos invita el Señor cuando estamos pasando por dificultades para ir delante de su presencia, para postrarnos delante de Él, para humillarnos delante de Él, para clamar delante de Él? Y lo siguiente que viene es, y el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros para fortalecernos, A veces se le quieren atribuir al Espíritu Santo solamente obras milagrosas, físicas, y pensamos que el Espíritu Santo se termina allí, pero no es así, no es así. El Espíritu Santo trabaja en nosotros, el Espíritu Santo nos da entendimiento, nos da fortaleza, nos da discernimiento, nos consuela, nos ayuda, nos anima. Y así como se escuchó esa voz cuando vino el Espíritu Santo, dijo, tú eres mi Hijo amado, déjeme decirle que si usted empieza a orar, empieza a estar ahí en su lugar personal o íntimo, arrodillándose, llorando al Señor,
el Señor se va a complacer y le va a llamar mi hijo. ¿Y qué hace un padre o una madre por un hijo? Lo ama, lo consuela, lo alimenta, lo cuida. Tiene buen cuidado de él permanentemente. Cuando era mucho más joven, yo recuerdo que había una expresión que me molestaba incluso. Cuando escuchaba que algunas gentes decían que si la persona no estaba en la palabra de Dios, no estaba orando, no se estaba congregando, no acudía a ningún lugar, entonces ellos no eran hijos de Dios. Y eso me enojaba, me molestaba. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quién es hijo de Dios? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. A todos los que le recibieron y a todos los que creen en su nombre, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya tenemos un punto y un requisito. ¿Quiere usted ser llamado hijo de Dios? Es necesario aceptar al Hijo. Es necesario declarar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Redentor y como nuestro Salvador. No puede ser de otra manera. Juan 1:13 dice, los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad humana, ni de voluntad de la carne, sino son engendrados por Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así como leímos anteriormente, cuando se abrió el cielo al estar orando, descendió el Espíritu Santo sobre él y la voz dijo, este es mi Hijo amado. Y ahora nos está reafirmando en Romanos 8:14 que dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y cómo puede ser usted guiado por el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios tiene que ser manifiesto en nuestras vidas. ¿Y cómo se hace manifiesto en nuestras vidas? El primer paso, reconociendo que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Señor. En la República Mexicana parece que no tenemos ningún problema para saber que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero muchos nos quedamos solamente ahí. Ya no vamos más allá. Ya no caminamos para tratar de conocerlo, para tratar de saber más cosas de Él. Y Jesús dice que quien lo conoce a Él, conoce al Padre, y que quien viene a Él puede ir al Padre. Y quien viene a Él no lo rechaza. Es un proceso. No solamente se refiere a un acto de decir, bueno, hoy ya lo declaré con mi boca y es suficiente. No, es un proceso en el que Dios nos va modelando, nos va formando, nos va transformando. Y a través de su Espíritu Santo, cuando nosotros somos conscientes y testigos de esto, entonces podemos decir, gracias Dios, porque hoy sé que soy tu hijo y me amas. Gálatas 3:26 dice que si usted cree en nuestro Señor Jesucristo, que si usted está convencido de que Él es el Hijo de Dios, entonces usted es hijo de Dios. Textualmente dice, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La fe en nuestro Señor Jesucristo es la base para ser considerados hijos de Dios. No es solamente que Dios nos haya creado y que eso nos da el derecho a ser llamados hijos de Dios. No es así, la Biblia es muy clara.
debemos recibir al Hijo, debemos reconocer al Dios Todopoderoso, debemos por fe creer en nuestro Señor Jesucristo para que seamos bautizados, sellados y siendo llenados constantemente por el Espíritu Santo. En Mateo 5, cuando se habla del Sermón del Monte, en el versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados, ¿qué significa bienaventurados los pacificadores? Aquellos que no buscan pleito, aquellos que no buscan contienda, aquellos que no son revanchistas, aquellos que no están pensando simplemente en cómo aprovecharse de los demás, aquellos que buscan conciliar, aquellos que han entendido que debemos de perdonar por encima de todas las circunstancias, aquellos que han comprendido que incluso debemos orar por nuestros enemigos, perdonar a nuestros enemigos. Bienaventurados los pacificadores. Y luego dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Buscar la paz por sobre todas las cosas. Podríamos meternos en un análisis en relación a cómo está el mundo actualmente, lleno de violencia, de guerras, y uno se preguntaría si estamos buscando la paz o solamente estamos buscando un bálsamo para que sea menos doloroso esa situación. Y esto implica una acción. Habrá cosas que Dios nos demande y nos lleve a hacer conforme a su voluntad, pero Él es el que nos tiene que marcar a través de su palabra. Dios no puede contradecirse. Dios en su palabra dice que Él ha venido para que ninguno se pierda, ninguno se extravíe. Es que ese grupo, esa población es muy mala y merece desaparecer de la faz de la tierra. O es que los dirigentes de este gobierno son terribles y solamente han hecho cosas muy malas y no merecen ni perdón de Dios y merecen desaparecer. Pero la palabra de Dios es muy contundente. Dice, para que ninguno se pierda. Ciertamente, para no perderse hay un requisito. Nuestro Señor Jesucristo dijo, arrepiéntanse y conviértanse. Apártense de sus malos caminos. Apártense de la manera en que han estado viviendo hasta el día de la fecha. Y vuélvanse a mí, dice el Señor. Vuélvanse a mí. Romanos 8, 16 y 17. Y el Espíritu de Dios, que viene y empieza a morar en nosotros, cuando hemos estado haciendo el proceso, cuando hemos estado orando, cuando nos hemos estado humillando, cuando hemos estado buscando la palabra de Dios, cuando hemos estado clamando a Él, el Señor derrama de su Espíritu sobre nosotros. Y ese Espíritu en la transformación que va a producir en nosotros, aunque nosotros no nos demos cuenta, esa transformación es la que va a dar testimonio de que somos hijos de Dios. Sigue diciendo aquí en Romanos 8:16, y si somos hijos de Dios, entonces también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con nuestro Señor Jesucristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No me voy a detener mucho en donde dice, si padecemos juntamente con Él. Porque a veces se piensa que creer en Dios, aceptar a Cristo, significa que todas las cosas a partir de ahí son excelentemente bien y ya no hay ningún problema. Eso no es así. Nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra, en el mundo van a tener aflicciones. En el mundo van a tener aflicciones, pero Señor, ahora que te conozco, ahora que conozco tu palabra, que no es para que todo vaya color de rosa y vaya muy bien y estemos en jauja.
en el mundo tendrán aflicciones, pero no teman, no teman, no teman, porque yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes para fortalecerlos, para animarlos, para levantarlos, para sostenernos, para alimentarlos, para proveerles. Yo estoy con ustedes. En Efesios 1:5 dice que el amor de Dios nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo, simplemente porque Él así lo quiere. Claro, el punto es: el que acepta al Hijo acepta al Padre, y quien niega al Hijo niega al Padre. Y si niega al Hijo y niega al Padre, el Espíritu de Dios no puede estar en él, y por lo tanto el Espíritu de Dios no puede dar testimonio. Y aquí viene un punto en donde dice: ¿y cómo sabemos que el Espíritu Santo está obrando? La palabra de Dios dice: y por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos de amor, por sus frutos de justicia, por sus frutos de excelencia, por sus frutos los conoceréis. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3, a partir del versículo 1, dice: por favor, vean cuánto amor nos ha dado el Padre, cuánto amor para que seamos llamados hijos de Dios. No sé si podemos detenernos un momento para reflexionar en lo que está diciendo. Está diciendo: deténganse y analicen. Este es el amor del Padre, que nos ha llamado sus hijos. Nos ha llamado sus hijos. Y luego sigue diciendo: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. El mundo no nos conoce si somos hijos de Dios, si el mundo no conoce a nuestro Señor Jesucristo. Si el mundo no acepta que Jesucristo es el Hijo de Dios, el mundo no puede ser llamado hijos de Dios. Primera de Juan 3:2 dice: ahora somos hijos de Dios. Aceptaron al Hijo, aceptaron la voluntad del Padre. Está habiendo un cambio de transformación en el día a día por medio del Espíritu Santo. Entonces ahora conocemos que somos hijos de Dios. Y sigue diciendo: y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. O sea, entonces no basta nada más con haber confesado a nuestro Señor Jesucristo, seguir a nuestro Señor Jesucristo, buscar la palabra de Dios, humillarse delante de Dios, saber que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. No es suficiente. Entonces, ¿hay más? Sí, dice, porque aún no se ha manifestado lo que habrán de ser. Pero sabemos que cuando Él se vuelva a manifestar, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es, vestido de gloria, vestido de majestad, y Él mismo descenderá para reinar entre nosotros y con nosotros. Oramos para que el Señor nos permita reflexionar en esta palabra que Él ha dado para cada uno de nosotros. Oremos y reflexionemos para que en medio de las circunstancias por las que estén atravesando, ustedes se encuentren la fortaleza a través de la intimidad con Dios, a través de buscar su palabra, a través de buscarlo en la intimidad, a través de ponerlo primero a Él en todo, antes de todo y por todo, tal y como lo hizo este hombre, el presidente de los Estados Unidos, cuando él veía que la guerra iba a ser perdida. Parece ser que algunos dicen que se encerró en su gabinete
se puso de rodillas y empezó a orar. Por eso después hay una testificación en la que él dice que el Señor escuchó su oración. El ejército enemigo se detuvo y ellos ganaron la guerra. ¿Y qué fue lo siguiente que hizo? Públicamente, con su gabinete, glorificó a Dios, dándole gracias por lo que había hecho en su vida. Este es un buen tiempo para que hagamos lo mismo. Esta noche, antes de dormir, le demos gracias a Dios por todas y cada una de las bendiciones derramadas en este día. Que le demos gracias a Dios por todas las alegrías, pero también por cada una de las pruebas por las cuales hemos atravesado el día de hoy. Y el Señor los va a sorprender. Más allá de lo que usted pueda entender, el Señor los va a sorprender. Oramos para que así sea. Y cuando los sorprenda, si el Señor así lo pone en su corazón, compártalo con nosotros. Recuerde que el dar testimonio y compartir con otros lo que Dios hace en nuestras vidas aumenta la fe también de los demás. Que el Señor los bendiga, que tengan muy buenas noches, que la paz de nuestro Señor Jesucristo se quede con todos y cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.